Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí, ¿eh? Hoy os traigo el examen de Secretaría de Intervención del 2008 en el último de sus ejercicios. Si os fijáis en el vídeo original, se corta justo cuando voy a empezar a enseñaros cómo haría yo el último de los ejercicios, el cuarto, se corta. Y el motivo fue que en aquel momento pues no tendría suficiente memoria en el ordenador. Ya está solucionado el asunto de la memoria, por lo tanto ya puedo hacer vídeos más largos, ¿vale? De 2 horas, 2 horas y media. Intentaré que no suceda, que sean los vídeos más cortos porque si no, no se hacen a menos, ¿vale? Lo mejor es hacer vídeos más o menos cortitos, lo suficiente para que entendáis la materia. Bien, ¿qué ocurre? Que como dicho vídeo se cortó, pues bueno, pues se ha quedado en el aire el cuarto de los ejercicios. Y bueno, pues para que tengáis el examen completo, pues lo vamos a hacer en este vídeo, el cuarto de los ejercicios. El cuarto de los ejercicios es sencillo, no es difícil, es un supuesto típico de responsabilidad patrimonial de libro. No tiene dificultad, pero bueno, es interesante que lo veáis, ¿no? Que veáis cómo se fundamenta y cuáles son los artículos aplicables, las sentencias y todo el asunto para que os quede claro. La responsabilidad patrimonial es importante, suele caer algún examencillo. Lo tenéis que saber, como que no es difícil en absoluto. Se trata en este supuesto 4 de una señora que va por la calle y al parecer pues la calzada de vehículos está en obra y no hay coches. Entonces esta persona pues se va y circula por la calzada de vehículos y se cae debido a los desperfectos que había en la calzada de vehículos. Y ahora, pues, habiendo que la causa fundamental de desestimación del recurso que ella interpone, habiendo un lugar, pues, habilitado para que pasaran los peatones. Pero esa señora, pues, no cumple con ir por donde le exige el ayuntamiento, por el sitio habilitado, y se va por la calzada de vehículos y se cae. Y bueno, pues no sé, después tiene unos daños y lo reclama al ayuntamiento, pues una responsabilidad patrimonial, una indemnización, ¿no? Y nada, es sencillo. El primero de los apartados nos pregunta si está en plazo todavía para interponer el recurso, porque espera un tiempo, ¿no? Para ponerlo. El segundo es que veamos el segundo de los apartados de este ejercicio 4, pues que veamos si existe una relación de causalidad, que es la clave para abonar la indemnización. El tercero nos habla que si, bueno, pues le contestamos ya desestimando su reclamación de responsabilidad patrimonial, qué opciones tiene, si es posible interponer recurso de reposición o irse al contencioso, ¿vale? Y se lo vamos a responder también. Y el cuarto del apartado D nos dice que, bueno, pues eh, si dice que las posibles formas de reparación de los daños y criterios de valoración aplicables para la cuantificación de la indemnización, así que cómo se cuantifica la indemnización, y que le señalemos además si es preceptivo solicitar informe del órgano consultivo competente, que dependerá de la cuantía que solicite la señora, ¿vale? Como ya os voy a explicar luego, si es una cuantía muy elevada, pues habrá que ir al órgano consultivo de la comunidad autónoma. Y vamos a ello, ¿vale? También indicaros, bueno, que con esto completamos el supuesto de examen de Secretaría de Intervención del 2008, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ello. Pues bueno, chicos, vamos allá con el supuesto de examen. Este va a ser el formato si no hay números. Es decir, si el examen tuviera números, pues sí os pondría la mesa y yo os haría, pero como esto es simplemente texto, entonces lo vamos a hacer así y vamos viendo cómo se desarrolla el asunto. Vamos a leer el supuesto de examen, que nos dice que la señora CCC sufre una lesión grave al tropezar con un socavón existente en la calzada en la zona adyacente al paso de peatones ubicado en la calle del municipio de ZZ, no gran población de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El hecho tuvo lugar el 15 de diciembre de 2007. ¿Vale? Dice, de conformidad con el informe emitido por el médico, las lesiones ocasionadas curaron el día 15 de mayo del 2008. ¿Vale? Se cura el 15 de mayo del 2008. De los actos e informes correspondientes emitidos como consecuencia de las inspecciones
y peritaje realizados por los servicios técnicos competentes se desprende de 2 puntos. ¿Vale? Que en la zona en que, según la señora CCC, se produjo la caída, existían en la fecha de ocurrencia de los hechos unos baches que fueron posteriormente reparados. Que los desperfectos se encontraban en el lugar adyacente a un paso de peatones, de forma que, de haber extremado la precaución transitando por el lugar reservado a los peatones, aun cuando podía hacerlo por toda la calzada al hallarse esta, como igualmente se desprende de la prueba testifical, cerrada al tráfico de vehículos, la actora podría haber evitado el tropezón y subsiguiente caída que ocasionara las lesiones. Nos dice que había un lugar reservado a los peatones, ¿eh? Bien. La persona lesionada, esto es muy común, normalmente cuando hay una obra pues se pone una pasarela, aunque sea metálica, para que la gente pueda pasar, ¿eh? Pues fijaros la importancia de pasar por ahí. Bueno, la persona lesionada presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando una indemnización por importe de 120.000 euros frente al Ayuntamiento ZZ mediante escrito presentado en el Registro General de la Consejería de Justicia y Administración Pública el 25 de febrero del 2009 y siendo registrado de entrada en el ayuntamiento mencionado en fecha 25 de marzo del 2009. La reclamación se dirige ante el órgano competente para resolver el procedimiento. Y ahora, cuestiones a resolver. A. Como titular del órgano competente para la instrucción del procedimiento, dictamine en primer lugar sobre si la reclamación se ha interpuesto o no en plazo a los efectos de su admisión. Bueno, pues vamos a ello. ¿De acuerdo? Bien. El artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la 39/2015, ¿vale? 39/2015 nos dice que establece, el artículo 67, perdón, establece que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. En caso de daños físicos, que estamos en ello, el plazo empezará a computarse desde la curación. Bien, esta curación se produce el 15 del 5 del 08, por lo que la reclamación está en plazo. El registro en la consejería es perfectamente válido, según el artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y sería considerada la fecha de entrada para la cuantificación de los plazos. Esto es como cuando vosotros presentáis a una oposición y vais a correos y ponéis el sello. Está claro que ese escrito va a tardar un tiempo en llegar a donde os vayáis a presentar, pero la fecha del sellito es como si estuvieras allí, en el sitio al que te presenta, ¿vale? Esa es la fecha de registro de la solicitud. Bien, vamos con el apartado B. El apartado B nos dice: verifique si concurren las condiciones exigidas por la legislación vigente para que se pueda calificar el daño sufrido como una lesión resarcible. Deberá identificar dichas condiciones y razonar si, efectivamente, concurren en el supuesto planteado. Justifique también la concurrencia de la relación de causalidad, si procede en el caso que plantea este supuesto práctico. Bien, para resolver el apartado B, nos tenemos que ir al artículo 32 y siguientes de la Ley 40/15 de 1 de octubre, que es la Ley de Régimen Jurídico, que nos dice que debe ser un daño efectivo, evaluable económicamente y que existe una relación de causalidad. Y nos dice dicho artículo: tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Además, el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico, la 40, establece que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar. Bien, vamos a la argumentación. En primer lugar, no se tiene constancia de evaluación económica alguna, sin conocer cómo se ha calculado por la señora X accidentada los 120.000 euros. No sabemos cómo lo ha calculado. Y por otro lado, indicar que como motivo principal de ese estimatorio es que la señora X no circulaba por el lugar establecido para los peatones, indicándose en el informe que circulaba por la carretera, cuando el reglamento, aquí viene también una de las cosas más interesantes, cuando el Reglamento General de Circulación establece que el peatón no deberá circular por la calzada para vehículos salvo inexistencia de acera u obstáculos en la acera, entre otros. Y había un lugar por el que la señora X podía circular o debía circular y no lo hizo.
Luego no observamos una relación de causalidad directa entre el accidente y la administración. No procede, por tanto, la indemnización. La jurisprudencia española establece que la responsabilidad patrimonial de la administración no es absoluta ni convierte a ésta en una aseguradora universal de cualquier daño ocurrido en la vía pública. Cuando un daño es consecuencia directa del comportamiento inadecuado o negligente del peatón, se rompe el nexo causal directo necesario para imputar el daño a la administración. También existe una doctrina o una teoría que nos dice que es la llamada culpa excesiva de la víctima. Si el accidente se produce únicamente por la imprudencia del peatón, la administración queda totalmente exonerada. Casos comunes incluyen, por ejemplo, pues cruzar por lugares indebidos, atravesar la calzada fuera de los pasos de cebra o irrumpir de forma repentina, falta de atención, caídas por no prestar la diligencia mínima exigible al caminar, especialmente en zonas con obstáculos visibles, y el tránsito por zonas no aptas. Por ejemplo, deambular por espacios cuyo destino no es el tránsito peatonal, por ejemplo, en este caso, las calzadas destinadas a vehículos. También existe una doctrina denominada el estándar medio de seguridad, que la estableció el Tribunal Supremo con la sentencia de 22 de febrero, sosteniendo que la Administración solo debe garantizar niveles de seguridad acordes con la funcionalidad de la vía. Un peatón, dice esta sentencia, que debe soportar las irregularidades menores o visibles que formen parte del riesgo normal de vivir en comunidad. Y ahora también os voy a citar unas sentencias que es muy importante para esto de la responsabilidad patrimonial, que son básicas, que es la sentencia del Tribunal Supremo 24 del 3 del 92, también está la 5 del 10 del 93 y la del 22 del 3 del 95. ¿Qué nos dicen estas sentencias? Bueno, pues una jurisprudencia importante para responsabilidad patrimonial y nos dice que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial son precisos los siguientes requisitos. A. Que efectivamente se haya producido el daño o perjuicio. B. Que este sea evaluable económico e individualizado. C. Que el daño o lesión patrimonial sufrido por quien reclama sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración. Y por último, que el reclamante no tiene el deber de soportar por su propia conducta el daño. ¿Vale? Entonces, esta es la jurisprudencia más importante. Y también os podría citar, lo podéis poner en el examen, aunque sea los artículos, pues que en la legislación tenemos como artículos más importantes la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la 39/2015, que es el artículo 65, que nos dice que se titula Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el artículo 66, solicitudes de iniciación, el artículo 67, solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? También está el articulado más importante para la responsabilidad patrimonial, la Ley del Régimen Jurídico, que es la 40/15, el artículo 32, principio de responsabilidad, el 33, responsabilidad concurrente en las administraciones públicas, el artículo 34, indemnización, el artículo 35, responsabilidad de derecho privado, y el artículo 36, que es la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Estos artículos que os estoy citando son en donde viene regulada la responsabilidad patrimonial. Os he citado la Ley 39 y os he citado la Ley 40, ¿vale? Entonces lo podéis poner en el examen, ¿vale? Si os da tiempo, le citáis los artículos. También es importante la responsabilidad patrimonial la Constitución Española en su artículo 24, que nos habla de la tutela efectiva, y el artículo 106.2, que nos dice que los particulares tienen derecho a ser indemnizados, y bueno, lo podéis mirar vosotros en el artículo, no es necesario transcribirlo completamente. Y también la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954 nos hace referencia a responsabilidad patrimonial en sus artículos 121 y 122, ¿vale? Entonces, bueno, pues le podéis citar estos artículos. No da tiempo a escribirlo todo en este examen, sino que, bueno, pienso que lo citáis y con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, y pasamos al siguiente apartado del supuesto 4, que nos quedó pendiente, que nos dice: informes sobre las posibilidades de interponer recursos en vía administrativa, así como la posibilidad de impugnar en vía jurisdiccional la resolución administrativa que ponga fin a este procedimiento, el orden jurisdiccional competente y el órgano concreto que deba conocer de la reclamación en dicha vía jurisdiccional. Bien, recordemos que se ha interpuesto escrito reclamación en la Consejería el 25 de febrero del 2009.
Entonces, ante una resolución expresa denegatoria, tiene un mes para interponer recurso de reposición, según el artículo 123 al 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la 39/15 de 1 de octubre, contado desde el día siguiente a la notificación. Ante respuesta denegatoria de un recurso de reposición previo, puede acudir al contencioso en el plazo de 2 meses. Y si no te contestan nada a la reclamación de responsabilidad patrimonial y a los 6 meses sin respuesta, pues la puede entender desestimada y puede interponer recurso de reposición en cualquier momento o contencioso. ¿De acuerdo? Y vamos al último de los apartados, ¿vale? El apartado D, que nos dice lo siguiente. Especifique las posibles formas de reparación de los daños y criterios de valoración aplicables para la cuantificación de la indemnización. Señale además si en el supuesto que nos ocupa es preceptivo solicitar informe del órgano consultivo competente. Bueno, pues ya para terminar el examen, está claro que se necesitará una valoración de los daños físicos por un médico especializado, incluso un peritaje del perjuicio a la señora X por el tiempo en estado de baja o enferma lesionada. Será preceptivo, según el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento esté en entredicho, que en 10 días deberá emitir informe. El órgano instructor emitirá una propuesta de resolución. El expediente, tanto si es positivo a la indemnización como si no, se remitirá al órgano consultivo de la comunidad autónoma, por ser este superior a 50.000 euros. Y esto lo dice la Ley Orgánica 3/80 de 22 de abril para la emisión de dictamen en el plazo de 2 meses. Bien, aquí una cosa que llama la atención, que es que incluso le tenemos que pagar a la señora si lo hubiéramos estimado el lucro cesante. Si una persona, imagínate que te ocurre que se cae una persona famosa por la calle y al día siguiente tenía un concierto con miles y miles de entradas vendidas y por culpa de esa lesión no puede dar el concierto. La indemnización que pediría el ayuntamiento sería brutal, sería bastante elevada. Luego también hay que valorar el lucro cesante en lo que es el cálculo de la indemnización. Y ya está, chicos, esto sería el examen de Andalucía, que nos quedó pendiente por motivo técnico el último de su apartado sin poder realizar. Ya os avanzo que haremos también crearé una lista de reproducción donde meteré varios vídeos para analizar con más detenimiento la responsabilidad patrimonial, porque es uno de los supuestos que te puede caer en el examen y es muy facilito. Es simplemente pues, los artículos que os he citado y pues una serie de sentencias que están muy comentadas. Entonces es muy útil. Crearé una lista de reproducción con un poquito de teoría y 3 o 4 supuestos prácticos para que vosotros veáis cómo se aplica, ¿vale? Pero esto ya lo haré en otro vídeo aparte, creando para ello una lista de reproducción. Así que nada, chicos, que nos vemos en el siguiente supuesto de examen, ¿vale? Venga, hasta luego, gracias.